Bien, Hola, buenas tardes. buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Me escuchan todos bien? Sí, sí, veo algunos que dicen que sí, a los demás no los veo. Ahí estoy tratando de que me funcione, a ver si el PowerPoint que vamos a usar para hoy quiere caminar o no quiere caminar. Vamos a ver, un segundito. Bien, creo que ya estamos grabando, me parece que sí. Ya empezamos a grabar. Vamos a ver si podemos. No sé qué pasa con el PowerPoint, está un poco que no quiere trabajar. Ah, bien, ahí me cambiaron el rol. Bueno, hoy vamos a arrancar a ver la unidad 13, que tiene que ver con el tema de adopción. Así que nos tocarían ver los primeros puntos, los puntos 1 a 4. Si me deja, la compu hoy parece como que la castigué demasiado y no quiere, no quiere reaccionar más. Ahí vamos a ver. Ahí va queriendo. ¿Les ha quedado alguna duda respecto de lo que venimos viendo en las clases? ¿Han podido ver bien los PowerPoint y el material que les subimos? Creo que las grabaciones no les debo ninguna, es más, hasta logramos obtener la grabación allá de la vieja del 4 de septiembre, la inicial. Así que bueno, espero que lo hayan podido ver, o por lo menos que lo hayan podido ubicar para saber que está ahí, si lo tienen disponible, si lo necesitan. Ahí está. Estamos todos a ver el chat si surgió alguna pregunta respecto a todo lo anterior. Bien, buenas tardes a todos. Perfecto, se escucha bien. A ver si podemos compartir pantalla. Se está compartiendo, doctor. Sí, sí, ahí estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Todos lo Sí, pueden ver? ¿Qué ven ahí? ¿Ven muchos chicos, ¿no? ¿Ven muchos chicos ahí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vemos todo lo mismo? Sí, sí. Sí, sí, vemos Bien, se todo ve. lo mismo. Sí. bien. Y creo entonces que esto está grabando. Perfecto. Bueno, seguimos avanzando. Bueno, hoy nos toca arrancar a ver el tema de adopción, ¿sí? Es un tema muy lindo, ¿sí? Un tema que tal vez incluso a ustedes les pueda terminar de despejar algunas dudas sobre cuestiones que pueden llegar a ver en los medios de comunicación, ¿sí? Situaciones que a veces tal vez desde lo social es difícil de entender cómo funciona este sistema y por qué se ven, en cierto caso, algunas aparentes injusticias, ¿sí? En la calle, a través de los noticieros, a través de la información que hay entre incluso los grupos de amigos, los grupos de familia. Y tiene que ver con este tema de la adopción, de las situaciones en las cuales a veces vemos a muchos chiquitos o chiquitas en la calle, en situaciones tal vez complicadas con sus familias. Y esto tal vez, esta unidad que vamos a arrancar a ver hoy, les va a permitir entender un poquito más cómo funciona nuestro sistema, ¿sí? Y tal vez empezar a ver desde una óptica un poco más centrada en los chicos, que por eso les traigo la foto acá, en las diversas situaciones y los vínculos familiares en los que se encuentran, y por qué a veces no es tan fácil, ¿sí? Lograr que ese tipo de situaciones transiten rápidamente por caminos como el tema de la adopción, ¿sí? Entonces, es una unidad bastante interesante que puede despertarles mucho amor o mucha bronca, ¿sí? Depende de cómo lo miren. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible, ¿sí? Con esto, traerle algunas ideas que puedan resultarles interesantes, tratando sobre todo de manejarme dentro de lo que establece el programa, ¿sí? Entonces,
Para esta unidad o sea, estuve bastante así como medio preguntón, por decirlo de alguna manera, así que van a haber muchas preguntas. De hecho, les preparé algunas preguntas para que trabajemos juntos, para que construyamos juntos algunos conceptos, pero me parece que en esta unidad, como me imaginé que ustedes iban a tener tal vez más preguntas, ¿sí?, en relación a esto, porque es un tema que a veces toca mucha sensibilidad, me pareció ir de a poco sobre preguntas sencillas. Entonces vamos a basarnos hoy en tratar de entender o contestar algunas preguntas sencillas del tema de la adopción, y que esto nos permita entender un poquito estos puntos de la unidad. La primera pregunta que se formula es, ¿qué es la adopción? ¿Sí? ¿Qué entendemos o qué entiende más bien nuestro sistema? Nosotros tenemos que basarnos desde el punto de vista técnico-jurídico de qué entendemos qué es esto de la adopción. Para esto podemos utilizar, ¿sí?, para intentar comprender o qué se entiende nuestro sistema por adopción, podemos utilizar el primer artículo, ¿sí?, de este título sexto. Si ustedes se fijan en el código, están en el título sexto, que viene, ¿sí?, después del tema de filiación. En el título sexto encontramos como primer artículo adopción. ¿Y qué titula este título que tenemos ahí? Es el título del artículo, dice concepto. Entonces, si queremos responder a esta pregunta, lo primero que podemos utilizar es este artículo que nos dice, supuestamente, vamos a encontrar el concepto de la adopción. ¿Y qué nos dice este artículo? Este artículo nos dice que la adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños y adolescentes a vivir y a desarrollarse en una familia, que le procure los cuidados necesarios tendientes a satisfacer sus necesidades materiales y afectivas, cuando la familia de origen no puede brindarlos. Pero si nosotros empezamos a analizar un poquito más lo que contiene, ¿sí?, este artículo, podemos ver que en un primer momento pareciera que nos da una idea de qué es la adopción, pero nos da la idea, recién en la primera parte ya nos dice la adopción es una institución jurídica. Es decir, la adopción entonces es una construcción, ¿sí?, una construcción normativa, una construcción, ¿sí?, judicial, porque se va a obtener y va a tener efectos a partir de una resolución judicial, ¿sí? Y entonces es una institución jurídica porque está regulada, ¿sí?, normativamente, jurídicamente, conforme al derecho. Es una construcción, una creación normativa, y que va a tener cierta finalidad, va a tener cierto objeto, va a ser, o sea, esta adopción va a tener un para qué. Es decir, nosotros tenemos la adopción como institución jurídica. Sí, perfecto, eso es lo que es, una institución jurídica. Es una creación, entonces, jurídica a una finalidad o a un para qué concreto. ¿Para qué nos sirve la adopción? Para proteger el derecho de niños y adolescentes a vivir y a desarrollarse en una familia. Entonces, acá no solamente encontramos, ¿sí?, el qué es la adopción como institución jurídica, sino que encontramos para qué sirve esa institución, porque si no, no tendría ningún sentido una institución jurídica que no tenga una finalidad o un objeto concreto. Y esto es muy importante, cómo está regulado, cómo está definido, porque nos marca, ¿sí?, la diferencia que hay con todos los antecedentes y, digamos, las posturas, ¿sí?, que teníamos en la antigüedad respecto a esta institución jurídica de la adopción. Porque la adopción, ¿sí?, como nace, ¿sí?, nace como una institución jurídica, nace como una creación para responder a ciertas necesidades. En la antigüedad, ¿sí?, ustedes van a ver, cuando estudien y cuando, digamos, lean los antecedentes históricos, que yo no me voy a detener mucho sobre eso, que son interesantes, ¿sí?, los antecedentes históricos que hay, para entender la evolución que ha tenido esta institución jurídica de la adopción. Porque antes, ¿sí?, la adopción no estaba orientada a proteger el derecho de niños y adolescentes. Estaba orientada a proteger el derecho de las personas a formar, ¿sí?, una familia, a poder tener una descendencia, ¿sí? Entonces estaba orientada en proteger el derecho de los adultos de poder tener una descendencia. Eso ha ido evolucionando con el tiempo, y ahora les traje yo una breve síntesis normativa de cómo ha ido cambiando en los años, ¿sí?, la regulación que nosotros tenemos en nuestro sistema, dentro del sistema argentino, pero incluso a nivel general, eso ha ido cambiando para mutar, ¿sí?, para modificar esa idea de poner la perspectiva desde el punto de vista de los adultos, pasarlo, ¿sí?, a la perspectiva, ¿sí?, de los niños. Es decir, acá tenemos, entonces, que esta institución jurídica va a venir a, de alguna manera, satisfacer un deseo, ¿sí? Un deseo, o en realidad dos deseos. ¿Cuáles son esos deseos? El deseo de los adultos, de poder tener una familia íntegra, con descendencia, si se quiere llamarlo así, más allá de que nosotros hoy por hoy vamos a ver, incluso que tenemos
conceptos mucho más amplios de familia, pero hay muchas personas para las cuales tener una descendencia conforma o de alguna manera implica consolidar su familia si no es con los hijos. Bueno, esta idea, ¿sí? Este punto de vista, este deseo de ser padres, tenía que combinarse, ¿sí? Con un deseo de los hijos de tener, ¿sí? Una familia, es decir, de estos chicos que se encontraban en alguna situación de vulnerabilidad, que no tenían a sus progenitores biológicos, combinaba con ese deseo de los adultos de formar una familia. Este deseo, ¿sí? Ha ido evolucionando entonces a lo largo del tiempo en cuanto a qué deseo se prioriza a los fines de definir si un chico puede estar o formar parte de o integrar una familia con un adulto determinado. Entonces, toda esta evolución, que más allá de que ustedes la van a poder leer con mayor detalle, que incluso les recomiendo tal vez, como para que lo tengan en cuenta, el capítulo de adopción que está en el manual de la doctora Chechile, que es un capítulo que escribió la doctora Obligado, ¿sí? La doctora Obligado, que es la adjunta que está a cargo de esta comisión, escribió ese capítulo. Por lo tanto, me parece importante que lo lean, y allá hace un bastante interesante relato respecto a los antecedentes desde la antigüedad hasta todas las modificaciones que hay en el código. A lo que voy con esto entonces, si nosotros queremos entender para qué sirve esta institución hoy en día, conforme a este artículo 594, vemos, ¿sí?, que el objeto, la prioridad donde se asienta, ¿sí?, esta institución, a donde intenta apuntarle, es a proteger el derecho de los niños y los adolescentes. La mirada está puesta, ¿sí?, en el deseo de estos chicos por sobre el deseo de los adultos. ¿Van a ser necesarios los dos para poder lograr una adopción que funcione, que sea efectiva, que realmente vaya hacia adelante? Sí, claro, por supuesto, ¿sí? Es necesario el deseo de los dos. Pero acá, ¿sí?, en nuestro sistema, y como lo tenemos hoy regulado, vamos a dar prioridad a, ¿sí?, a ese derecho de los niños a poder vivir y a desarrollarse en una familia. No sé si se entiende la idea, pero entonces encontramos ya dos preguntas que podemos responder con este primer artículo. ¿Qué es la adopción y para qué se utiliza la adopción? En la otra parte, ¿sí?, podemos encontrar el cómo vamos a poder realizar este objeto de la adopción, esta satisfacción de los derechos de los niños y los adolescentes a vivir en una familia. ¿Cómo? A través de la satisfacción de sus necesidades, tanto materiales como afectivas, ¿sí? ¿Para qué? Para cumplir entonces ese objetivo que teníamos o que tenemos en la adopción. Y finalmente, ¿sí?, dijimos el qué es, para qué, el cómo, nos falta el cuándo. ¿Cuándo esta institución jurídica va a tener importancia, va a tener efectos, vamos a poder utilizarla? Cuando la familia de origen no pueda brindarlo, ¿sí? Entonces, ahí, que es lo que ahora vamos a desarrollar un poquito más, tiene que ver en el hecho de que lo primero, ¿sí?, lo que va a priorizar nuestro sistema es la familia de origen. De hecho, ustedes creo que ya han visto algo de sistemas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, que lo vamos a combinar con todo este tema de la adopción, pero lo que se da prioridad a nuestro sistema, ¿sí?, el legislador, ¿sí?, recepciona la normativa que viene desde normativa internacional, normativa constitucional, de priorizar la familia de origen. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esta familia de origen no puede o no quiere cumplir con la función específica que le es asignada y proteger entonces los derechos de los niños, niñas y adolescentes, podremos utilizar de esta institución jurídica, ¿sí?, que es la adopción, para cumplir, ¿sí?, su finalidad. Entonces, este primer artículo no solamente nos da una idea de qué es la adopción, porque la adopción en sí es una institución jurídica. Si nosotros no aclaramos para qué sirve, cómo cumple esa finalidad y cuándo opera esta institución jurídica, no nos va a servir de mucho. Lo importante es que ustedes lo tienen todos concentrado en este artículo. Si se empiezan a hacer estas preguntas, este artículo les va a resultar más fácil de poder entender a dónde está apuntado. Como les decía, hay antecedentes legislativos en nuestro sistema, ¿sí? O sea, tenemos que tener en cuenta que cuando Vélez Sarsfield, ¿sí?, realizó el primer código, el original, directamente la adopción no estaba incorporada en nuestro sistema. No se recepcionaba, ¿sí?, la posibilidad de esta institución jurídica en nuestro sistema, más allá de que internacionalmente y comparativamente estaba contemplado, en nuestro sistema no se lo admitía.
Esto tiene que ver con toda una cuestión cultural de la época, en la cual no se reconocía, ¿sí?, de alguna manera, esta posibilidad de poder tener una descendencia que no fuera la biológica, que no fuera, ¿sí?, la vinculada a la raza blanca, ¿sí?, es decir, a unas situaciones bastante complicadas desde el punto de vista incluso del reconocimiento de derechos de los niños que podían llegar a ser adoptados. En el 48 recién se incorporó la institución de la adopción por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico y establecía solo la posibilidad de la adopción de carácter simple. Ustedes van a estudiar en profundidad, ¿sí? Creo que pasado mañana sería el orden del tema de los tipos de adopción. Ustedes van a ver que hay en nuestro sistema, hoy por hoy, 3 grandes tipos de adopción. Adopción simple, adopción plena y adopción de integración. No voy a detenerme en eso porque lo van a estudiar concretamente y con los detalles de cada una, pero básicamente, para que ustedes tengan una idea de la adopción simple, es aquella en la cual el vínculo, o sea, no extingue la adopción, es decir, el vínculo entre adoptante y adoptado, no extingue el vínculo con la familia de origen del niño, niña o adolescente. Para que ustedes puedan entender una breve aproximación a esto. En el 71, con la ley 19.134, ya ahí incluye ambos tipos de adopción, la adopción simple y la adopción plena. La adopción plena es aquella en la cual sí se extinguen, ¿sí?, los vínculos de ese niño, niña, adolescente con la familia de origen. En el 97 se incorpora al Código Civil, bueno, que hoy está derogado, que se modificó tiempo posterior, pero en ese momento era el Código Civil vigente en aquel entonces, a partir del artículo 311, modificó el régimen de la adopción conforme a los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño y la adecuó a las reformas en materia de filiación y patria potestad. Mantuvo también, ¿sí?, a ambos tipos de adopción. Después tenemos en el 2010, en la ley 26.618, que consagró el matrimonio igualitario y modificó algunas disposiciones vinculadas al tema de la adopción respecto a las personas que podían llegar a ser adoptantes. Y finalmente tenemos el Código Civil y Comercial, en el 2015, que regula la adopción en el título sexto, en los artículos 594 a 637. Esto es una breve línea de tiempo, un breve paso por el tiempo para que ustedes tengan una idea de cómo ha ido evolucionando nuestro sistema. Lo van a poder leer en profundidad el material. Yo no me voy a detener en los antecedentes, sino que me importa más que ustedes entiendan para qué y qué tenemos regulado hoy por hoy. Como les dije, íbamos a hacer muchas preguntas hoy. Además de decir, bueno, entonces, tengo esta institución jurídica, tengo esta adopción, entonces sé qué es, sé para qué sirve, o por lo menos una breve aproximación, para qué sirve, cómo se utiliza, ¿sí?, y, digamos, cuándo la podemos utilizar. Ahora, ¿qué características tiene la adopción en sí? Las características también, de alguna manera, surgen de este artículo. Dijimos que era una institución jurídica y que solo va a poder ser resuelta por sentencia judicial. Es decir, no hay posibilidad de que las personas, por su propia voluntad, legalmente adopten a un chico, ¿sí?, si no tienen una resolución judicial que así les reconoce en ese rol, que así los reconoce en esa función. Por lo tanto, esta sentencia judicial va a tener como efecto emplazar al Estado, ¿sí?, al Estado de familia de adoptado, al hijo puede ser uno o pueden ser varios, adoptantes. Acuérdense entonces, ya acá empezamos a mezclar y a incluir, ¿sí?, las cuestiones ligadas al Estado de familia con las cuestiones ligadas a la adopción. Es decir, esta resolución, esta sentencia judicial me va a otorgar, me va a emplazar, me va a colocar en ese estado de familia que ustedes habían estudiado tal vez un poquito más abstracto. ¿Por qué? Porque la adopción, ¿sí?, conforme a la regulación que nosotros tenemos en el 558, que ustedes ya han visto, es una de las fuentes de filiación, una de las fuentes de filiación reconocidas por la ley. ¿Cuáles eran las fuentes de filiación? Naturaleza, técnicas de reproducción humana asistida y adopción, ¿sí? Es decir, fíjense entonces, en esta circunstancia tenemos un juez que me va a resolver el vínculo filial que voy a poder tener con una persona a la cual biológicamente, ¿sí?, es decir, desde el punto de vista genético, no tengo una vinculación, no pasé por, ¿sí?, ese consentimiento previo, informado, libre, para poder obtener una técnica de reproducción humana asistida, sino que acá
tenemos una persona que ya está viva, que ya está, digamos, que ha nacido en otra familia y que podemos incluirla a la nuestra a partir de esta institución jurídica, a partir de esta resolución judicial. Por eso es importante entonces que podamos entender esto y sobre todo tener en cuenta que esta cuestión de que la adopción únicamente va a poder obtenerse, va a poder lograrse jurídicamente, normativamente, legalmente, a través de una sentencia judicial. Esto que ustedes pueden escuchar en algún lado, sí, es mi hijo adoptivo del corazón, es mi hijo adoptivo porque yo lo crié, no es legalmente o jurídicamente, ¿sí?, válido. Con lo cual eso tiene o puede tener otro tipo de consecuencias, sanciones, perjuicios, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? Entonces, un poquito esto lo habíamos empezado a esbozar. Garantizar el derecho del niño o niña a vivir en familia, a desarrollarse en una familia que proteja sus derechos para hacerlos efectivos y satisfaga sus necesidades integrales cuando la familia de origen no pueda o no quiera cumplir con dicho deber. La finalidad a lo que le apunta esta institución jurídica es a satisfacer ese derecho de los niños y adolescentes a vivir en familia. Está claro, ¿sí?, que para poder satisfacer este derecho tiene que haber también, ¿sí?, un anhelo, un deseo por parte de las personas que quieren formar parte, que quieren integrar esta adopción. Es decir, hablo de los adultos. Si ellos no quieren constituirse como padres, si ellos no quieren aceptar, ¿sí?, lo que implica ese rol, con todos los beneficios y también, ¿sí?, las cuestiones complicadas que tiene, si acá hay padres o madres, claramente me van a entender en ese sentido. Lo principal a lo que se le apunta con esta institución es a satisfacer el derecho del niño a poder formar una familia. Esta familia entonces se va a formar a partir, como les decía, del deseo, tanto del niño de tener una familia, como también de los adultos de formarla. La familia entendida como el núcleo central de protección de la infancia y de la adolescencia. La familia es el aspecto principal que protege, ¿sí?, y que debe proteger nuestro sistema, como el núcleo principal de tutela de los derechos de sus integrantes. El concepto de familia no se limita solamente al matrimonio, sino que debe abarcar otros lazos de hecho, ¿sí?, donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. Esto ustedes incluso han estudiado ya el concepto de familia, esta idea de una familia cada vez más amplia. O sea, hemos evolucionado desde un concepto más cerrado a la familia que forma solamente el matrimonio, con los hijos biológicos, se ha ido expandiendo. En esto no me voy a detener porque seguramente ustedes lo han visto. Recuerdan también el fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos de Atala Rifo con Chile, que nos habla justamente de esta idea de ampliación del concepto de familia, ampliación de los vínculos familiares. En función de esta situación, entonces, los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar, ¿sí? Es decir, los chicos, los niños tienen derecho a una vida familiar. Tienen el derecho al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley. Esto lo recepta la ley 26.061 en el artículo 11, es decir, por un lado, nosotros podemos ver que los chicos tienen derecho a conocer quiénes son sus padres biológicos, a crecer, a desarrollarse en su familia de origen, a mantener de forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres. Ahora, toda esta situación, todo este derecho que tienen los niños a vivir en familia, vamos a preservarlo, vamos a intentar, ¿sí?, lograr que se mantenga con la familia de origen, la familia biológica, pero, ¿sí?, pero si esta situación, si estos derechos de vivir con la familia de origen amenazan o intentan vulnerar algunos de los derechos que son propios de los niños, niñas y adolescentes, que consagra incluso la ley 26.061, ahí es donde vamos a poder trabajar con esta institución jurídica. Proteger al niño, niña y adolescente, primero, ¿sí?, primero vamos a intentarlo con su familia de origen. Ahora, si no puede lograrse con la familia de origen, tenemos la opción de utilizar esta institución jurídica para, justamente con la adopción, proteger esos derechos de una manera mejor, más efectiva, y que resulte, ¿sí?, que les resulte útil para los chicos. El derecho a la vida familiar se encuentra legalmente garantizado, ¿sí? Entonces, nosotros reconocemos, nuestro sistema reconoce el derecho a la vida en familia, y a esa familia de origen, ¿sí?, a la familia a la cual este niño o niña pertenece. Aún incluso en situaciones de institucionalización de los padres, ¿sí?, puede ser que los padres
se encuentren, o se encuentren o privados de libertad, o se encuentren con alguna disminución en su capacidad, que impide o que se encuentren, o lo que los genera que se encuentren institucionalizados. Aún en esas situaciones, ¿sí? Tenemos, ¿sí? En el sistema, el Estado tiene que proteger el derecho de los niños a vivir en familia. Pero siempre que esto no vaya en contra del propio interés, ¿sí? Del chico. Si esa situación le genera perjuicios, ¿sí? Al chico, genera que no puedan respetarse sus derechos, ¿sí? Los demás derechos, derecho a vivir con tranquilidad, derecho a tener garantizados sus necesidades básicas, derecho a la educación, bueno, en general los derechos humanos principales de los niños. Si esta situación de la familia de origen implica contrariar esos derechos fundamentales, ahí entonces podemos irnos por la vía de la adopción. Solo en caso de que ello sea imposible, es decir, solo en caso de que no pueda la familia de origen cumplir con la satisfacción de esos derechos, y en forma excepcional, tendrán derecho a vivir, a ser criados y a desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva de conformidad con la ley. ¿Qué quiero decir con todo esto? La adopción no es una institución que opera de buenas a primeras, ¿sí? La adopción es una institución que viene a operar en un momento determinado cuando, ¿sí? Cuando la familia de origen no puede, pese a la asistencia, la ayuda, la colaboración que debe otorgar el Estado, ¿sí? Pese a esa situación de asistencia, no logra la familia de origen llevar adelante los mecanismos, ¿sí? Y regular y cumplir con sus conductas necesarias para satisfacer los derechos de estos niños. Solo en esas circunstancias, entonces, podremos utilizar esta institución jurídica. Esto significa entonces que no podemos, ¿sí? Adoptar a cualquier chico, ¿sí? Si no se han cumplido ciertos pasos necesarios. Esos son los pasos que vamos a intentar descubrir, cuáles son los pasos que tiene que transitarse para lograr obtener, ¿sí? Para lograr obtener la resolución judicial de adopción en situaciones concretas. En resumen, la ley vigente garantiza la vida familiar de los niños y adolescentes. La vida familiar, la vida en su familia de origen. Solo en modo excepcional se admite el derecho a vivir en un grupo familiar alternativo, a tener una familia adoptiva, en cuanto su familia de origen no puede entonces cumplir y cubrir las necesidades, cumplir con los derechos que estos niños tienen. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque un poco nos da la idea de por qué nosotros vemos, y como yo les decía al principio, por qué nosotros vemos muchas situaciones que nos parecen injustas, ¿sí? Pero que tal vez tengan en cuenta, ¿sí? Esta cuestión de este carácter excepcional de la adopción, y estén transitando carriles por los cuales se intentan superar muchas veces situaciones conflictivas en la propia familia de origen para intentar preservar, mantener el vínculo, ¿sí? En respecto de ellos, respecto de esa familia de origen. ¿Qué principios generales vamos a tener en materia de adopción? Es decir, nosotros vamos a encontrarnos ahora con una situación entonces de excepción, vamos a ver qué principios vamos a utilizar dentro de esta institución jurídica, y estos principios van a ver que interactúan directamente con el sistema de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, que entiendo que ustedes algo de esto han visto. El artículo 595 nos regula, ¿sí? De alguna manera, estos principios que vamos a utilizar. Estos principios, ¿sí? Principios centrales o principios generales en materia de adopción. El primero es el interés superior del niño. Y esto se vincula con lo que ustedes seguramente ya han estudiado del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto a qué es este interés superior del niño. Este interés superior del niño no tiene digamos, un concepto específico, sino que el interés superior del niño es más bien una idea, una pauta, si ustedes lo quieren llamar un faro, que los va a guiar para tratar de solucionar situaciones de conflicto. ¿Qué nos permite este interés superior del niño? Nos permite que en la medida que nosotros tengamos, ¿sí? Que merituar, ¿sí? Digamos que balancear o que tener en cuenta diferentes derechos, siempre vamos a tomar como prioridad la protección, ¿sí? La protección de los derechos y los intereses vinculados a los niños. Cuando hay un conflicto de intereses entre lo que puede priorizar, o lo que puede, digamos, por decirlo de alguna forma, lo que puede convenir, o lo que puede responder a un derecho de un adulto, frente a lo que puede convenir, o a responder a un derecho del niño, niña o adolescente,
siempre, ¿sí? Siempre vamos a darle más énfasis y vamos a darle prioridad a ese interés superior del niño. De alguna forma, o sea, esto no tiene una descripción concreta, sino que se tiene que analizar en cada caso específico. El interés superior del niño viene a ser entonces esta idea que se va a materializar frente a cada situación con la que nos podamos encontrar. Es más bien una pauta, ¿sí? Está reconocida expresamente en la Convención de los Derechos del Niño, y lo ha reconocido también en muchos fallos la Corte Interamericana también, ¿sí? Entonces, es digamos, una pauta de orientación para resolver conflictos. ¿Qué otro principio vamos a encontrar? El respeto del derecho a la identidad. Este respeto al derecho a la identidad lo vamos a profundizar y lo vamos a analizar bien en el artículo siguiente, que es el artículo 596, que se combina con otro de los principios que tenemos en el punto 5, que es el derecho a conocer los orígenes, ¿sí? Ahora lo vamos a ver cuando analicemos ese artículo, estos dos principios que son muy importantes, ¿sí? Muy importantes en materia de adopción. Otro de los principios que tenemos es el agotamiento de las posibilidades de permanecer en la familia de origen no ampliada. Esto, como les decía, tiene que ver con estas características central que tiene la adopción, que es una institución de excepción, por el hecho de que tenemos que siempre agotar la posibilidad de que este niño, niña, adolescente permanezca con la familia de origen. Para ello habrá diferentes alternativas, diferentes herramientas, ¿sí? Diferentes tipos de ayuda, de colaboración, para lograr superar las circunstancias o los conflictos que pueda llegar a haber. Pero tendremos que agotar, superar estas posibilidades, superar la posibilidad de permanecer en la familia de origen para poder, ¿sí? Para poder avanzar en materia de adopción. Hay un derecho a vivir y a permanecer en la familia de origen que tiene que ser respetado respecto de los niños, niñas y adolescentes. El cuarto principio, tenemos la preservación de los vínculos fraternos, priorizando la adopción de grupo de hermanos a la misma familia adoptiva, o en su defecto el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas. Esto nos materializa o nos da la idea de este derecho a la hermandad. Lo que vamos a hacer entonces, si nos encontramos con una situación de niños en los cuales puedan llegar a ser adoptados, las circunstancias de vida darían o podrían dar lugar, que vamos a analizar cuáles son, pero darían lugar a una situación de adopción. Si hay grupo de hermanos, vamos a tratar de que estos grupos de hermanos permanezcan juntos, ¿sí? Es decir, permanezcan bajo o en relación a una única o una misma familia adoptiva. Si esto no es posible, imagínense que cada vez es más difícil poder mantener, criar, educar, ¿sí? A varios chicos, no solo desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del esfuerzo que esto implica para las personas, sino también desde el punto de vista económico, más con la situación de crisis en la cual estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Entonces, la preservación de los vínculos fraternos también puede llegar a materializar este derecho a la hermandad en una adecuada comunicación entre los hermanos, ¿sí? Mantener, ¿sí? El vínculo entre estos hermanos biológicos cuando pasan a formar parte de familias con otras personas, con personas extrañas, ¿sí? Ajenas al vínculo de origen. Dijimos entonces el derecho a conocer los orígenes, que ahora lo vamos a ampliar, y el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Y en este punto es importante, ¿sí? Esta cuestión de que el mismo artículo 595 establece como obligatorio requerir el consentimiento de niño, niña, adolescente a partir de los 10 años. Esto es un artículo que ha sido sujeto a varias críticas, incluso de hecho el doctor Obligado también creo que ha escrito un artículo sobre esta cuestión, por el hecho de que implica, ¿sí? Una limitación o trata de establecer una limitación al juez en cuanto a la maniobra que puede realizar para lograr obtener una familia respecto de un chico que ya es mayor de 10 años. ¿Por qué? Porque si este chico mayor de 10 años se niega, ¿sí? O manifiesta su negativa a poder formar parte de una familia adoptiva, estaría limitado y el juez tendría que, de acuerdo a lo que establece esta normativa, tendría que rechazar, ¿sí? Cualquier tipo de idea de adopción frente a esa circunstancia.
Lo que pasa es que hay muchas veces en que se dan situaciones, sobre todo de los chicos más chicos, cercanos a esta edad, 10, 11, 12 años, y no tienen muy claro, ¿sí?, que una situación de adopción puede llegar a resultarle mucho más beneficiosa que la que actualmente podían encontrarse, ¿sí? Entonces, el carácter obligatorio del consentimiento no habla del conocimiento, sino que habla de que tiene que consentir la idea de adopción. Es muy criticado, ¿sí? Es muy criticado porque muchas veces va en contra de la primer regla que tenemos acá, del primer principio, que tiene que ver con el interés superior del niño. Entonces, ahí es donde, ¿sí?, podrá el juez analizar y ver si frente a una situación en la cual el chiquito, niño, niña, adolescente no quiere prestar su consentimiento para la adopción, pero a las claras resulta que por la situación, el contexto, la cuestión concreta del caso, es beneficioso para este niño, para este chico, poder lograr, materializar, cumplir con esa adopción, entonces ahí será el juez el que podrá tomar, ¿sí?, este primer principio, el interés superior del niño, para ir incluso en modificación a esta cuestión del consentimiento expreso que se realiza. La idea con esto a lo que voy es que se debe priorizar entonces oír al niño, ¿sí? Se debe tener en cuenta lo que quiere manifestar, su idea, su deseo respecto a la situación que se le ofrece de adopción, ¿sí? Hay que escucharlo, hay que entenderlo, pero también el juez va a tener que valorarlo en función de lo que resulte más beneficioso, en lo que satisfaga mejor sus derechos de cara, ¿sí?, a futuro de su situación. Por eso es que tenemos algunos principios, ¿sí?, algunos principios generales que van a tener que tener mucha aplicación o que se van a poder realmente materializar y visibilizar en las circunstancias concretas. En cuanto al derecho a la identidad y a conocer los orígenes, el artículo 596 nos habla de diferentes supuestos, ¿sí?, que contemplan esta idea. Acá tenemos que tener en cuenta que este derecho es muy importante porque forma parte de la construcción, ¿sí?, de la construcción personal, interna, de estas personas que están vinculadas, ¿sí?, y que están vinculadas por esta institución jurídica, por la adopción. Para este chiquito, ¿sí?, que en la medida en que sea un niño, niña, adolescente de cada vez mayor edad, va a resultar fundamental poder entender su historia, poder entender de dónde viene, ¿sí?, cómo llegó a esta familia, qué pasó, ¿sí?, con su familia anterior. Esto le va a permitir fortalecerse, esto le va a permitir, ¿sí?, lograr realmente que pueda formar, ¿sí?, y que pueda realmente formar su personalidad hacia futuro. A ver, me está saltando algo acá que veo que se está haciendo alguna pregunta. A ver. ¿Y si tiene menos de 10 años no se solicita el consentimiento? No, no es obligatorio. A ver, si tiene menos de 10 años, ahí habrá que analizar las circunstancias concretas respecto de ese niño o niña adolescente. ¿Por qué? Porque hay algunos, ¿sí?, que dependiendo de la edad, tal vez un chiquito de 4, 5, 6 años, ya pueden expresarse, manifestar qué es lo que quieren, manifestar de alguna manera cuáles son sus deseos, qué es lo que los pone felices, qué es lo que los pone contentos. A medida que vayamos avanzando en la edad, ¿sí?, esto se podrá realizar de una manera más concreta, podrán obtenerse mejores elementos, el niño o la niña podrá manifestarse mejor. E incluso hay algunas situaciones en las cuales chicos tal vez más grandes cuentan con menos herramientas para poder expresarse, para poder dar a conocer lo que piensan o lo que sienten, que en otras circunstancias chicos más chicos. Por eso es que lo que este artículo le prioriza, el principio que sostiene, es el de escucharlos, ¿sí?, el de escucharlos y escucharlos frente a las condiciones en las que estos se encuentran. Si son chicos muy chiquititos, o sea, 1 año o de meses de nacido, claramente no vamos a poder realizar una escucha directa, va a ser mucho más difícil, ¿sí? Podremos utilizar tal vez interpretaciones de los médicos, interpretaciones de psicólogos respecto de su situación, pero va a ser mucho más difícil que pueda cumplirse respecto de chicos que a medida que avanzan en su edad puedan manifestarse de una manera más clara. La segunda pregunta, si no se requiriera su consentimiento, ¿podría decirse igual que se respeta su derecho a ser oído?
Bueno, ahí está justamente la crítica que se le hace a este punto en este artículo, en cuanto a que muchas veces esta idea de lograr el consentimiento, porque consentir significa aceptar, ¿sí? Significa aceptar en pleno lo que se le está ofreciendo en los términos, ¿sí? Y en las condiciones en que se está planteando, y que muchas veces, ¿sí? Para un chico chiquito, un chico de 10 años que es muy chiquito, de 11 años, de 12 años que es chico, no logra comprender, y sobre todo eso se ve muy a menudo en situaciones en las cuales ha transcurrido bastante tiempo tal vez de institucionalización. Es decir, si un chico está alejado hace bastante tiempo de su familia de origen y ha tenido que transitar mucho tiempo tal vez en una institución, ¿sí? En un hogar, ¿sí? En un hogar de niños, en los cuales estaba a la espera de poder lograr obtener una familia que digamos, lo incorpore, digamos, lo ayude a poder lograr obtener este derecho, y pasó tanto tiempo que termina afianzado con la institución, y cuando uno le propone romper o quebrar ese vínculo que se había generado con la institución, por más que sea, o se le intente explicar de que es para su propio bien, para mejorar, para tener mejores posibilidades, para tener una familia, para tener, digamos, mejores mejor posibilidad de tener una casa, de tener un hogar, de tener educación, de tener amor dentro de una familia específico para ese niño, les resulta difícil porque no quieren alejarse tal vez o de un grupo de amigos, o alejarse de una institución que lo protegió frente a un conflicto mayor que tuvo tal vez en su familia de origen, ¿sí? Entonces, justamente eso es lo que se critica en el hecho de que si no se logra el consentimiento, pareciera que la normativa no lo habilitaría, ¿sí? Y es ahí donde les decía que el juez tendrá que utilizar todos estos principios, tendrá que utilizar fundamentalmente cuál es el interés superior del niño para tal vez ir en contra de algo, ¿sí? Que el niño estaría manifestando, pero que es claro para el juez que va a ser en beneficio de él, ¿sí? Los padres adoptivos entonces no pueden negarse a que el niño conozca su origen. Sí, es un derecho que tienen los niños, ¿sí? Esto no significa de que tengan que largarle o manifestarle toda la información en un momento específico, ¿sí? Esto podrá ser analizado junto con el grupo de psicólogos también que participan durante el proceso de adopción, o incluso los psicólogos particulares de los adoptantes, psicólogos de los niños, para ver cómo se le va a ir diciendo en qué momento específico, ¿sí? Pero no pueden negarse por el hecho de que es un derecho de estos niños, y es más, se pone como condición específica dentro de la resolución judicial que los padres adoptivos van a tener que brindar esta información, ¿sí? A los niños, y van a tener que realizar todas las ayudas necesarias para que puedan conocer este origen, ¿sí? El origen de donde ellos de donde han venido, y puedan formar esta identidad, puedan lograr, ¿sí? Lograr conocer plenamente su identidad. Específicamente se lo pone como una pauta dentro de la resolución. En cuanto a, bueno, cómo, digamos, de alguna manera, cómo reconoce estos derechos nuestro ordenamiento en el artículo 596. Por un lado tenemos el derecho de acceso al expediente, que tiene que ver con esta idea de conocer los orígenes, conocer la historia, cómo fue que se llevó adelante esta situación. El adoptado con edad y grado de madurez suficiente, por eso les decía, no es que cuando se genera el vínculo, tal vez con un chico muy chiquito, ya está como obligatorio que los adoptantes tienen que inculcarle de que viene o que su historia transitó por determinadas circunstancias, porque tal vez no es necesario, no sea el momento, no sea la oportunidad, ¿sí? Por eso, el adoptado, entonces, con edad y grado de madurez suficiente, tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen, y puede acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su adopción, y a otra información que conste en registros judiciales o administrativos. Tenemos que poder, entonces, brindarle, reconocer este derecho de acceso. Acceso no solamente a la información, sino acceso al mismo expediente judicial en el que transitó la adopción. Bien. Otro, digamos, otro reconocimiento que hace este artículo es el acceso con colaboración ordenada judicialmente.
refiere a que si la persona es menor de edad, el juez puede disponer la intervención del equipo técnico del tribunal, del organismo de protección o del registro de adoptantes para que presten colaboración. La familia adoptante puede solicitar asesoramiento a los mismos organismos, es decir, no es necesario que lo realicen los adoptantes por sí solos, sino que pueden, ¿sí?, obtener ayuda, colaboración respecto de determinadas instituciones para lograr entonces este acceso a la información, este acceso al expediente, para que pueda conocer y entender, ¿sí?, cómo ha ido evolucionando ese trámite, en este caso el trámite judicial. El expediente judicial y el administrativo deben contener la mayor cantidad de datos posibles de la identidad del niño y de su familia de origen, referidos a ese origen, incluidos los relativos a enfermedades transmisibles. Es decir, tiene que haber una información amplia dentro de lo que contiene el expediente judicial para que permita tratar de responder a todas las preguntas que podría realizarse este niño o esta niña en función de conocer quiénes son, de dónde viene, quiénes formaron parte de su familia, corre algún riesgo en su salud por la situación, digamos, la situación que tenía su familia de origen, hay alguna enfermedad que tenga que tener en cuenta a futuro respecto de su situación. Bueno, esta información es la que tiene que obtener también dentro del expediente. Y acá es lo que les decía, el compromiso de los adoptantes. Los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer sus orígenes al adoptado, quedando constancia de esa declaración en el expediente. Como les decía, expresamente, ¿sí?, se los conmina, se los obliga a que manifiesten, ¿sí?, a que brinden esta información, a que brinden la posibilidad de acceso a esta información, ¿sí?, para respetar el derecho a la identidad, y expresamente tienen que tomar, ¿sí?, esta obligación en sus manos para poder cumplirla. Ya les digo, no significa que lo tengan que cumplir apenas salen del juzgado con la resolución judicial, ¿sí?, sino que esto va a necesitar una evolución, un avance dependiendo de las circunstancias y las condiciones de entendimiento que tenga cada una de las personas, cada uno de esos niños. Y finalmente, en el punto 5, además del derecho de acceso al expediente, el adoptado adolescente está facultado para iniciar una acción autónoma a los fines de conocer sus orígenes. En este caso debe contar con asistencia letrada. Si no alcanza, ¿sí?, si no podemos obtener esa información, incluso puede iniciar una acción judicial a los fines de conocer esta información, ¿sí? No solamente el acceso al expediente, sino también puede iniciar una acción judicial. Bien, entonces, vimos que la adopción, qué características tiene. Ahora nos podemos preguntar, ¿quiénes pueden ser adoptados? ¿Sí? ¿Quiénes entonces frente a esta institución jurídica? Vimos para qué sirve, cuándo y cómo se va a materializar, vimos las características principales. Ahora, ¿quiénes son los que pueden ser adoptados? El artículo 597 en este caso nos da una regla principal en cuanto a quiénes pueden ser adoptados. Las personas menores de edad no emancipadas, declaradas en situación de adoptabilidad, o cuyos padres fueron privados de la responsabilidad parental. Cuando hablo de personas no emancipadas, ¿sí? ¿A quién me estoy refiriendo? A ver si ustedes entendemos esto cuando hablamos de personas menores de edad no emancipadas. ¿En qué situación tenemos hoy por hoy habilitada la emancipación? ¿Tenemos Artículo emancipación 26. por edad? Por A ver. matrimonio. ¿Cómo? Por matrimonio. Artículo Bien, 26, me perfecto. parece que. Bien. ¿Y tenemos alguna forma de emancipación por edad hoy por hoy en nuestro sistema? No escucho nada. ¿Hay alguien? ¿Alguien ahí? A No me partir digan de, que los maté con la pregunta tan fácil. a partir de los 16 años, ¿Ah, sí? ¿Dónde? A ver, decime dónde está eso. artículo 26. 26. A ver, ¿No está vamos a por ver. ahí? Vamos a ver, vamos a ver. Dice que a partir de los 16 años, me parece. ¿Es una emancipación? ¿Dónde está la parte? Buscar en el código, a ver qué parte me decís que es a partir de los 16. El resto, colabore, que siempre Vamos, doy la. vamos, es para todos la pregunta, ¿eh? No solo lo dejen solo a Tomás en esta, vamos, a ver, ¿qué les parece? Porque contestó solo, fue el único valiente. El Yo ya le 27. daría un punto más en el examen, por lo menos. Antes de los 18 años. ¿Cómo? A ver. Artículo 27 antes de los 18 años. Sí, 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 pero esa es que la que dijiste antes, el matrimonio. Ok,
¿Qué te dice? La celebración del matrimonio antes de los 18 años. Bien, pero ahora, ¿tenemos un sistema de emancipación por edad como teníamos en el código anterior? No, hoy no tenemos más esa emancipación por edad. Es decir, hoy o somos mayores de edad a partir de los 18 o tenemos la posibilidad de emanciparnos, pero en función del matrimonio. No tenemos una emancipación de edad antes, ¿sí?, de los 18 años. Con lo cual, entonces, y está bien lo que habías dicho de entrada, yo te lo hice a propósito para ver para dónde venía y aclararles este punto. Entonces, no tenemos una emancipación por edad hoy en nuestro sistema, tenemos la posibilidad de emancipación por matrimonio, que es lo que bien les refería Tomás, ¿sí?, respecto a los artículos 26 y 27. Pero no es por alcanzar una edad como teníamos antes, ¿sí?, en ciertas condiciones que se daban entre los 18 y los 21. Hoy entonces tenemos o mayor edad o emancipación por matrimonio. Entonces, los menores de edad, menores de 18 entonces, que no estén emancipados en función de esos artículos de matrimonio, que ya hayan sido declarados en situación de adoptabilidad, ¿sí?, o cuyos padres fueron privados de la responsabilidad parental. Después vamos a analizar en específico qué casos y en qué situación podemos obtener la declaración de situación de adoptabilidad, ¿sí? Y ustedes van a analizar, cuando vean el tema de responsabilidad parental, van a analizar en qué casos pueden ser los padres privados de la responsabilidad parental, ¿sí? Pero en principio la regla está orientada hacia personas menores de edad con estas condiciones, que sean declaradas en situación de adoptabilidad o cuyos padres fueron privados de la responsabilidad parental. Ahora vamos a ver en específico la declaración de situación de adoptabilidad, porque es uno de los pasos necesarios que tenemos que llegar para lograr la adopción. Entonces, el primer paso, el primer requisito, la regla de las personas que pueden ser adoptadas es que tengan que ser menores de edad, ¿sí? Menores de edad y que estén en alguna de estas dos circunstancias, o declaradas en situación de adoptabilidad, primer paso para avanzar en la adopción, o que hayan sido privados de la responsabilidad parental. Y estas dos instituciones, ¿sí?, la declaración de situación de adoptabilidad y la privación de la responsabilidad parental, se equiparan en sus efectos, ¿sí?, se equiparan en sus efectos a los fines de lograr la adopción. Por excepción, entonces, a esta regla de que en principio la adopción está orientada a proteger los derechos de los menores, ¿sí?, de personas menores de edad, encontramos que podemos, ¿sí?, obtener la adopción de personas mayores de edad en dos supuestos. El primero es cuando se trate del hijo, del cónyuge o conviviente de quien quiere adoptar, en el marco entonces de una adopción de integración. Es otro de los supuestos de adopción que ustedes van a ver bien. La adopción de integración se da entonces en estas circunstancias. Cuando lo que quiero hacer, por ejemplo, es si quiero adoptar al hijo de mi cónyuge o al hijo de mi pareja en unión convivencial. En esas circunstancias, pese a ser mayor de edad, podría igualmente adoptarlo, ¿sí? Es una de las excepciones. Y acá les traigo un ejemplo. María y Juan conviven. María tiene 2 hijos de 11 y 13 años. Juan, luego de 5 años de convivencia, quiere adoptar a los hijos de María, a quien da trato de padre y sostiene en todas sus necesidades. El progenitor de ambos, entonces, por ejemplo, en este caso, lo abandonó, no quiere saber nada con la situación, ¿sí?, respecto a estos hijos, y por lo tanto, en este caso, Juan se hizo cargo de los chicos, y por esta situación, entonces, podría, ¿sí?, obtener una adopción de integración. Es un ejemplo como para que ustedes tengan en cuenta. Estos mismos hijos podrían ser mayores de edad en la situación de excepción y por lo tanto también podríamos lograr ahí una adopción de integración en caso por la vía de excepción. Por otro lado, ¿sí?, más allá de la regla, entonces, que las personas que pueden ser adoptadas tienen que ser menores de edad, en estas condiciones, declaración de situación de adoptabilidad o con los padres que han sido privados de la responsabilidad parental, tenemos las personas mayores de edad cuando hubo posesión de estado de hijo durante la menor edad con el adoptante. ¿Qué era este tema de posesión de estado? ¿Se acuerdan lo que era la posesión de estado? En este caso, la posesión de estado de hijo. ¿Qué era? Dos aspectos, formal y material. Bien, me gustó. El goce, ¿sí? Básicamente la posesión de estado tiene que ver con el goce, ¿sí?, de una posición, de un lugar en la familia, no en función de lo que resulta en los papeles, ¿sí?, en el título, sino en función de efectivamente gozar de ese lugar, tener trato de hijo. Entonces, tener esta posesión, tener el goce del lugar de hijo durante la menor edad, pero resulta que llegó a la mayoría de edad y no pudo regularizar la situación en los papeles, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos por esta vía de excepción, ¿sí?, también la posibilidad, en la medida que hubo posesión de Estado durante la menor edad. Y esta posesión de Estado van a tener que acreditársele al juez para que les crea
¿sí?, de que realmente se dio esta circunstancia durante la menor edad. Bien. Profesor, Sí. le puedo hacer una pregunta, por ahí es una tontera, pero me surge una duda Sí, respecto de su ejemplo, ¿no? María y Juan, algo así había dicho. Sí, en realidad el ejemplo es doble porque como ustedes todavía no vieron adopción de integración, por un lado se lo hago con chicos de adopción por las que son mayores de edad, pero como ustedes no vieron adopción de integración, yo acá les refiero para que puedan entender en qué caso podría darse. Sí, pero qué es no, lo que queda sin la duda. la duda me surge de lo siguiente, digo, si María se encuentra en un estado de viudez, ¿es posible que Juan adopte a los hijos de María o tiene que existir únicamente el abandono por parte de los progenitores de los hijos de María? No. Puede ser tranquilamente, sí, puede ser tranquilamente. No es condición de que haya sido una situación de abandono. No, perfectamente podría hacerlo. Lo importante entonces es para tratar de lograr, ¿sí?, generar el vínculo con Juan, que es la pareja y la pareja que formó en este caso la unión convivencial actual y que se hizo cargo de ese rol, ¿sí?, de ese rol de padre frente a los hijos, ¿sí? Perfecto. Me ¿Sí? surgía la duda porque no estaba la voluntad en este caso del fallecido de abandonar a los hijos por eso mismo, pero No, gracias. es que de hecho en esos casos incluso hasta va a ser más sencillo. Lo importante acá, y digamos lo que de alguna manera la adopción de integración, que lo van a ver en específico, tiene sus complicaciones, es en cuanto al sostenimiento de los vínculos filiales anteriores, porque en este caso, en función de esta situación de adopción y dependiendo de qué tipo de adopción sea, si dentro de la adopción de integración es una adopción simple, una adopción plena, o sea, ustedes lo van a ver en específico, hay que ver cómo quedan los vínculos respecto del progenitor de origen. Si en este caso ya falleció, entonces va a ser más fácil avanzar en el trámite de adopción porque no va a haber oposición por parte de ese padre. En este caso, si el progenitor los abandonó, pero tal vez cuando se le consulta sobre esta situación se opone, entonces ahí tendríamos que ver cómo se sostienen los vínculos de origen frente a la incorporación de un nuevo vínculo, ¿sí?, un nuevo vínculo a través de la adopción. Entonces, lo van a estudiar con mayor detalle cuando vean el tema de adopción de integración, eso les va a clarificar un poquito más, pero no sería, digamos, no es condición de que el padre esté vivo para poder lograr este tipo de adopción, si esa era la pregunta. Creo que espero haber respondido. ¿Quiénes pueden ser adoptantes? Ahora la otra cara, ¿sí? Vimos entonces, ¿quiénes podrían ser adoptados? Ahora, ¿quiénes pueden ser adoptantes y qué requisitos son necesarios? Los sujetos adoptantes en el 599 nos vemos que los que pueden adoptar, en principio, una persona sola, ¿sí? Una persona en un plan de familia uniparental puede realizarlo, unipersonal puede realizarlo, sí. Puede adoptar una persona sola, o puede adoptar un matrimonio, o puede adoptar una pareja en unión convivencial, ¿sí? En cualquiera de estas circunstancias, de uno u otro sexo. Acá tenemos, ¿sí?, en función de esa evolución que yo les dije al principio, el reconocimiento del matrimonio de igual sexo, entonces el reconocimiento de la misma forma también de unión convivencial, puede ser entonces que de hecho ha pasado y hay muchos postulantes en cuanto a parejas adoptantes del mismo sexo, ¿sí? Mismo tanto de hombres como de mujeres. En ese sentido, no hay inconveniente. Ahora, ¿sí?, el caso de que si están casados o están en unión convivencial, en principio solo van a poder adoptar los dos en conjunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque forman parte de esta familia y quieren incorporar entonces a un niño, un niño o un adolescente a este grupo familiar. Esto conforme a lo que establece el artículo 602. Pero tiene algunas cuestiones algunas excepciones, y que están planteadas, por ejemplo, en el artículo 603, que se da en el caso, por ejemplo, de que una de estas personas tenga alguna limitación en cuanto a la capacidad, o alguna restricción en cuanto a la capacidad, o también se da en el caso de la separación de hechos. Entonces, ¿qué pasa? Si entonces legalmente están casados, el matrimonio está vigente desde los papeles, por decírselo de alguna forma, pero ya están separados de hecho. ¿Será entonces que tienen que adoptar conjuntamente cuando ya están separados? De hecho, esa idea de familia se rompió, entonces en ese caso no van a tener que adoptar conjuntamente, sino que lo podrán hacer en forma individual. Y esta adopción conjunta, ¿sí?, y por otro lado, o sea, por un lado es la separación de hecho, pero por el otro lado es que esta adopción conjunta podría darse incluso con posterioridad al divorcio, ¿sí?
¿Qué pasa en este caso? Se divorcia la pareja, pero anterior, ¿sí?, a la situación de divorcio, ¿sí?, ya se daba una situación de goce de ese estado de familia previo respecto de este niño o esta niña, ¿sí? Entonces, tenemos situaciones de excepción para los dos lados. Por un lado, entonces, que la persona que se postula, que pretende ser adoptante, está casada pero está separada de hecho, en cuyo caso entonces no se le puede exigir la adopción conjunta. Y ahora podría darse la situación en la cual las personas estaban casadas, felizmente casadas, el proyecto de vida estaba en común, mantienen o tienen vínculo, entonces goce de Estado, posición de Estado respecto de un niño y una niña, y en el interín resulta que se pelean entre ellos. Esta circunstancia de ruptura, de divorcio entre ellos, ¿generará o imposibilitará que puedan adoptar conjuntamente? No, en la medida de que pueda acreditarse la posesión de Estado y que sobre todas las cosas esa situación de divorcio no afecte al interés superior del niño o la niña que está vinculado con estos pretensos adoptantes, ¿sí? Con estos adoptantes. Entonces, fíjense entonces que podemos encontrar la situación de en situaciones de excepción en uno u otro caso. Pero la idea principal es que si están casados o están en unión convivencial, la adopción va a tener que ser realizada en forma conjunta por ambas personas. ¿Qué requisitos vamos a encontrar o vamos a tener que cumplir para poder ser adoptantes? ¿Sí? La ley reconoce y exige ciertos recaudos. No cualquier persona puede ser adoptante de otra, o al menos no con, o sea, puede hacerlo, pero con determinadas características o determinadas condiciones. Los adoptantes entonces deben tener al menos 25 años de edad, ¿sí? Hay que tener un mínimo, se exige un mínimo de 25 años, salvo el cónyuge o conviviente que adopta conjuntamente, que tenga entonces la pareja, el cónyuge conviviente, sí tenga 25 años. Es decir, uno tiene 25 y el otro no alcanza a cubrir esto, igualmente entonces en ese caso no va a haber problema. Al menos uno de los dos tiene que tener 25 años. La diferencia de edad, es decir, tiene que tener 25 años de edad como mínimo, pero a su vez tiene que tener una diferencia de edad de por lo menos 16 años respecto de la persona que se quiere adoptar, respecto del adoptado, ¿sí? Es decir, por lo menos diferencia de 16 años y como mínimo 25 años, ¿sí?, que tiene que tener el adoptante. Salvo que se adoptara al hijo del otro cónyuge conviviente, ¿sí?, a través de la adopción de integración, en cuyo caso esta diferencia de 16 años no sería necesaria, ¿sí? Podría ser entonces que la actual pareja del progenitor biológico, ¿sí?, el progenitor que tiene este hijo o esta hija, sea mucho menor, ¿sí?, y que de esta forma la diferencia de edad que exista entre el pretenso adoptante y el hijo de la persona, el hijo biológico de la persona actual conviviente o casado, sea de menor edad, en cuyo en ese caso no habría inconveniente. Tiene que tener también residencia en el país. El adoptante debe tener residencia permanente en la República mínimo de 5 años anteriores al pedido de guarda con fines de adopción, que después van a ver en específico qué paso procesal es ese, salvo que sea de nacionalidad argentina. Esto para impedir de alguna manera que puedan venir al país a obtener, ¿sí?, la adopción de niños y niñas en Argentina y que después, ¿sí?, resulte que emigran rápidamente a su país de origen. Entonces, por lo menos 5 años de residencia, salvo que sean de nacionalidad argentina, ¿sí? En función de esto, se me ocurrieron algunas preguntas para hacerles a ustedes, ¿sí?, de acuerdo a todo lo que vimos hasta ahora, frente a estas condiciones que nosotros vimos quiénes pueden ser adoptados, quiénes pueden ser adoptantes. ¿Qué pasa si los pretensos adoptantes ya tienen hijos? Es decir, tenemos una pareja, puede ser que esté casada, puede ser que esté en unión convivencial, y resulta que esta pareja que se pretende, que se postula, que quiere adoptar a un niño o a una niña, ya tiene, ¿sí?, ya tiene hijos biológicos. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Pueden adoptar igual? Me parece interesante escucharlos a ustedes. ¿Qué les parece? Sí, no pasa nada, no influye. No pasa nada, no influye. Sí, Bien. coincido con Tomás. ¿Eh? Bien. Ah, que coincido con Tomás, que no, para mí no influye. Bien, no influyen. ¿Por qué no influyen? ¿Por qué se les parece a ustedes que no influyen? No tiene nada que ver una A mí cosa también con la otra. hay problemas. Por el principio de igualdad. Sí, Durante además mucho tiempo. el hijo adoptivo va a tomar el estado de hijo a la par de los hijos biológicos. Ujú. Porque quiere Bien, iniciar un proyecto de vida, por la voluntad de que quieren iniciar un vínculo con ellos. bien,
Bien. Sí, y además los Fíjense, vínculos no se excluyen entre el adoptado y los biológicos. No excluyen los vínculos entre sí, entiendo. fíjense, ¿y por qué me resultaba interesante que ustedes se escuchen pensando esto? Porque quiero que piensen esto y piensen estas respuestas cuando lean los antecedentes históricos de esta institución. ¿Por qué? Porque esta institución, en un primer momento, en la antigüedad, y esto es lo que quiero que les quede, digamos, del relato histórico, estaba pensado para poder cubrir aquellas personas que no podían tener hijos, ¿sí? Es decir, cubrir el deseo de los adultos de poder ser padres cuando no lo podrían obtener. Con lo cual, antes se restringía esta idea, ¿sí?, de poder adoptar cuando ya tenés hijos, porque justamente esa función que se quería obtener ya estaba cumplida, no había necesidad de poder, ¿sí?, lograr la adopción. Todas las respuestas que ustedes dan tan naturalmente tienen que ver con un cambio de paradigma importante en cuanto a la visión de esta institución, porque todos lo están poniendo eje en la mirada de ¿quién? Del nene, del niño o la niña, la cual se va a beneficiar porque se incorpora a una familia, se incorpora en igualdad que el hermano, ¿sí?, se incorpora en igualdad que ese hijo biológico que ya tenía la pareja. Esto que parece tan natural para nosotros, ¿sí?, por la situación, por una cuestión de vida en la cual nosotros, en el momento histórico en el cual nosotros nos encontramos, no es tan sencillo de poder entender en función de la evolución histórica que ha tenido. Lo que para nosotros, y está buenísimo que ustedes lo entiendan de esta manera, porque están inmersos y están, digamos, puestos completamente en una perspectiva de derechos humanos de estos niños y poner el ojo y el énfasis en el niño que se intenta proteger y en los derechos que se intentan proteger, no es tan claro desde el punto de vista de lo que se dio en la historia, ¿sí? Entonces, esto es importante, por eso me parecía que estaba interesante traerles estas preguntas para que ustedes puedan, ¿sí?, entender por qué les parece tan natural esta cuestión. Ahora, sabemos que tenemos que oír a los pretensos adoptados. Vimos como uno de los principios fundamentales que teníamos que escucharlos, ¿sí?, que incluso si tenían más de 10 años, teníamos que estos pretensos adoptados, ¿sí?, a los niños y adolescentes que queremos adoptar, teníamos que escucharlos. Ahora, tenemos que oír también, en este caso, a los hijos que ya tenían de antes los adoptantes. ¿Tendremos que escucharlos o no? Porque no estaban contemplados dentro de los principios que habíamos analizado. ¿Tenemos que escucharlos o no tendremos que escucharlos? Sí, hay que escucharlo. ¿Por qué? Yo creo que sí. Porque si Y ellos porque dicen sí, que pero no, bueno. ¿Cómo no, se solucionarían muchas cosas si les digo porque sí en las resoluciones judiciales? ¿Y por qué sí? no, A por mí la eso simple razón de que si los hijos estos naturales no adoptan a los hijos adoptivos, Ah, lo podrían excluir del grupo. ahí Les está. podrían hacer la vida imposible. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Hay que ver también cómo, ¿sí? Cómo también, tal vez la idea sea de los adultos adoptar, pero resulta que la idea de los chicos biológicos no es tan proclive a poder incorporar a alguien más a la familia, ¿sí? Y sobre todo tendremos que escucharlos si estos chicos son menores de edad, porque así también tenemos que respetar, ¿sí?, el derecho a ser oído de estos menores de edad que forman parte de la familia biológica que pretende, ¿sí?, lograr la adopción. Y acá la otra pregunta, si estos hijos son mayores de edad, ¿tendremos que escucharlos también o Sí, no? O si Yo son creo también. que mayores de edad, sí, no y hace sobre falta todo si escucharlos. pero si siguen viviendo en la misma casa que los padres donde va a vivir el hijo adoptivo, No, yo y también, Solamente habría si, que y si pedirles no una viven, opinión. y si no viven con ellos, sí, Y también. ahí ya es Los distinto derechos porque hereditarios. yo creo que estaría bueno escucharlos, pero si no viven con ellos, es distinto, porque es distinta la relación que pueden llegar a forjar si quieran o no tener un hermano. En cambio, cuando son menores, al estar compartiendo el proyecto de vida y el crecimiento, eh, me parece que ahí sí tendrían que ver qué es lo que piensan sus otros hijos. Yo opino Yo diferente. creo yo creo que hay a que ver, ¿qué te escuchar a parece? todos. Hola. A No, ver. si son mayores de edad, también hay que llamarlo a proceso, a que opinen. ¿Por qué? Ujú. Porque si es una opción plena, por ejemplo, estos chicos van a tener derechos hereditarios.
Ah, bien. Ahí me trajiste a cuento la materia que sigue, ¿sí? Que esta Sí, no la bueno, puedo entender como que pero ustedes la saben, pero hay que, o sea, en realidad tiene que ver con la materia que sigue, porque tiene que ver, antes que esto, con una cuestión que ustedes ya analizaron en cuanto a la equiparación de filiaciones. ¿Cuáles son los efectos que tiene la filiación, digamos, en realidad, cómo es la equiparación de las diferentes fuentes de filiación? ¿Tienen los mismos efectos o hay diferencia entre hijos adoptivos e hijos biológicos? Que es la pregunta que yo les digo ahí en la que sigue. ¿Hay diferencia depende, entre hijos No, naturales tienen o los mismos biológicos? derechos. Tienen los depende del mismos tipo de derechos. adopción, si es Depe- simple o es plena. ¿Te parece que es diferencia eso? Ojo, porque la Y- y- diferencia está respecto de la permanencia o no de vínculos con la familia de origen. Pero en realidad no son hijos de segunda los hijos adoptados, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esta cuestión. Más allá No de que rige el ustedes van a principio de entender igualdad. bien cuando vean adopción plena y adopción simple respecto a los efectos que tiene uno y otro caso, recuerden el artículo 558 en cuanto a las fuentes de filiación, respecto de que las fuentes, ¿sí?, son equiparadas y se equiparan los efectos. Nos dice, la filiación por adopción plena, por naturaleza, por técnica de reproducción humana asistida, matrimonial y extramatrimonial, surte los mismos efectos conforme a las disposiciones de este código. Ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea, ¿sí? Entonces, ahí van a tener que entender también y diferenciar respecto de la posición y el lugar que ocupa cada uno de estos hijos y cómo, ¿sí?, cómo se los va a integrar a este grupo familiar. Más allá de que tiene razón Tomás en cuanto a los efectos que va a tener también desde el punto de vista de sucesorio, ¿sí? Porque si incorporamos otro hijo, también va a haber otro hijo para repartir los bienes, con lo cual puede ser que no sea de mucho agrado de los hijos biológicos tener que repartir con alguien más, ¿sí? Más allá de que si ya está ese problema, hay otro problema de mayor trasfondo en el medio de que van a tener que repartir a los mismos padres, van a tener que compartir con los mismos padres, con lo cual puede haber un conflicto aún mayor ahí, ¿sí? Todas estas preguntas, que en realidad eran preguntas tramposas mías, todas estas preguntas están todas resueltas en un artículo específico que es el 598. ¿Qué dice este artículo? Dice, primero que nos habla de la pluralidad de los adoptados. En primer lugar nos clarifica de que pueden ser adoptadas varias personas. Es decir, no solamente tenemos que adoptar a un solo niño, sino que podemos adoptar a varios. Sobre todo esto tiene implicancia y se vincula con el derecho a la hermandad, ¿sí?, que habíamos analizado al primer momento. La existencia de descendientes del adoptante no impide la adopción. Claramente, no tengo ningún obstáculo en tener hijos para poder adoptar. Y en este caso deben ser oídos por el juez, valorándose su opinión de conformidad con la edad y grado de madurez. Claramente entonces me dice que lo tiene que traer el juez, lo tiene que escuchar. Todos los hijos adoptivos y biológicos de un mismo adoptante son considerados hermanos entre sí. Entonces, claramente me lo ubica, me los equipara en un pie de igualdad frente a esta situación familiar. Más allá de que después ustedes van a ver específico el tema de la adopción plena y la adopción simple, qué diferencias tienen estos roles. No los quiero complicar por eso. Lo que quiero traer a cuento es esta situación de que el hecho de tener hijos no me obstaculiza, pero si tengo, ¿sí?, otros futuros pretensos hermanos, los tiene que escuchar el juez y traer también al proceso, ¿sí? Entonces, los requisitos legales que tenemos generales de la adopción, por un lado, tenemos que tiene que ser un matrimonio o una unión convivencial y no va a tener que ser en forma conjunta, salvo las situaciones de excepción que ya vimos, o una persona sola. Eso lo ven en el artículo 599. 16 años mayor que el adoptado, residencia permanente en el país por más de 5 años, también el artículo 599. En el artículo 600 ven el tema de la residencia que habíamos referido recién. Mayores de 25 años, salvo adopción conjunta, si el otro cumple con este requisito, esto lo ven en el artículo 601, y por último nos falta ampliar un poquito el tema de la inscripción en el registro de adoptantes. Esto es otro requisito que también tienen que cumplir las personas que quieran ser adoptantes, específicamente contempladas en el artículo 600 y que vamos a tener que complementar con otras normativas más. La inscripción registral, ¿sí?, la inscripción en el registro único de adoptantes es una condición necesaria, fundamental, ¿sí?, y que vamos a ver por qué es fundamental para los pretensos adoptantes. El registro, esto se los voy a dejar para que lo lean con un poquito mayor de detenimiento, tiene que ver con la historia, cómo surge el registro central de adoptantes a guardas con fines de adopción,
que fue creado en el 88, ¿sí? Y que actualmente se rige por una acordada. Esta acordada incluso la pueden obtener y la pueden bajar de la página de la Corte, que es del año 2012, con una modificación en el 2014, la acordada 3607, que regula cómo funciona el registro. Las metas del registro es básicamente un fortalecimiento de datos, del banco de datos de identidad. También permite simplificar y agilizar la elección de los pretensos adoptantes, y crea un sistema centralizado que otorga igualdad de oportunidades a los adoptantes, ¿sí? El registro es parte de una red federal instaurada por la ley 25854, por la que se creó la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guardas con fines de adopción, que centraliza, ¿sí?, todos los registros de adoptantes provinciales y obtiene información a nivel federal para permitir obtener datos más rápidos, más claros, de personas que quieran postularse para ser adoptantes, que cumplan estos requisitos que habíamos analizado, ¿sí? Y además, ¿sí?, de estos requisitos, los pasos que va a tener que cumplir para formar un legajo, es decir, cuando una persona se postula, se inscribe en el registro a través de los juzgados de familia, ¿sí?, se postula y va a tener que cumplir ciertos pasos, ciertas pautas necesarias para formar su legajo de personas aspirantes, ¿sí?, a la adopción. Estos legajos se van a formar con varios datos, ¿sí?, con DNI, para acreditar la residencia de los 5 años, los motivos y las razones por las cuales se quieren postular, certificado de matrimonio, libreta de familia, o que acredite el estado civil en el que se encuentran, la partida de nacimiento de los hijos, si tienen, la edad y características de los niños que estarían dispuestos a adoptar, ¿sí?, y qué condiciones, qué características de niños ellos se ofrecen como adoptantes, vínculos de hecho que tengan con algún niño o que se encuentren vinculando en función de otra postulación anterior. Bueno, van a tener que acompañar fotografías, certificados de antecedentes penales, certificados médicos de salud, constancias de trabajo, y también se les va a hacer, con el equipo técnico del juzgado, se les va a hacer una evaluación psicológica y social respecto de las condiciones socioambientales en las que ellos se encuentran para poder, digamos, receptar o recepcionar algún niño, niña o adolescente, y también una evaluación psicológica respecto de cómo ellos están desde este punto de vista, y del análisis general que se puede realizar sobre esos postulantes. Lo importante de cumplir con todos estos requisitos, después repásenlo porque me estoy quedando sin tiempo, es que si no cumplen, ¿sí?, si no cumplen con esta inscripción, esta situación, este incumplimiento, es causa de nulidad absoluta de la adopción que se le haya otorgado. Sí o sí tiene que estar inscrito antes, ¿sí?, de la vinculación, antes, ¿sí?, de obtener la adopción, para poder realizar válidamente una adopción, legalmente una adopción. La registración, entonces, lo que implica es una previa evaluación técnica, científica, social de los pretensos adoptantes hecha por el Estado, lo que garantiza, de alguna manera, el derecho del niño, niña, adolescente a desarrollarse en un ámbito familiar digno y con personas idóneas para cumplir ese rol, ¿sí? Es decir, no le vamos a dar cualquier chico a cualquier persona, ¿sí? Tenemos que lograr ensamblar, ¿sí?, para que realmente funcione, porque lo que le interesa al Estado con todos estos requisitos es que la futura adopción funcione, que realmente funcione y esta familia se pueda ensamblar. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos sometiendo al niño y niña adolescente a un doble peligro, que es pasarlo de una situación desventajosa, de una situación de familia de origen riesgosa, de una situación de sufrimiento, a tener que volver a sufrir porque el proyecto adoptivo no funciona. Situación que, de hecho, pasa, ¿sí? Pese a todos estos recaudos, nada garantiza de que el ensamble de ese niño con esa familia sea efectivo y eficiente en un 100%. Nos ha pasado casos en los cuales la familia no se ensambla, no funciona, ¿sí?, ya sea o porque funcionan mal los padres, o porque el niño no compagina y no logra ensamblarse, no logra interiorizarse con esa familia, ¿sí? Entonces puede darse la situación. Lo que se intenta lograr a través de todos estos requisitos es que esa posibilidad se reduzca de una manera significativa, ¿sí? Entonces, de esto nos permite poder tener alguna pauta un poco más clara y que eso funcione. Bueno, les dejo algunos datos más vinculados a cómo funciona este registro, cómo va a, digamos, permitirle lograr obtener el contacto de estos pretensos adoptantes con el juez, cómo se realiza, quiénes de los más cercanos en cuanto al ámbito territorial son los que se le va a dar mayor prelación, o sea, mayor prioridad. Bueno, esto después lo lean ustedes como para que tengan una pauta un poquito más clara.
me estoy quedando sin tiempo, por eso lo avanzo más rápido. ¿Quiénes no pueden adoptar? ¿A quiénes les está impedido poder adoptar? Los que no tengan 25 años. Los ascendientes no pueden adoptar los descendientes, es decir, los abuelos no podrían adoptar, por ejemplo, a los nietos, y tampoco puede darse la adopción entre hermanos, ya sea bilaterales o unilaterales, hermanos del mismo padre y madre o hermanos de uno solo de ellos. ¿Cuáles son los pasos legales para llegar a la adopción? ¿Sí? Y esto un poquito es lo que yo les decía. El primer paso, que es lo que tenemos que ver, que se los pide el punto 3 y 4, es la declaración judicial de situación de adoptabilidad. ¿Se acuerdan que vimos entonces como cuando respondimos a la pregunta, ¿quiénes pueden ser adoptados? Los menores de edad, la regla era menores de edad que se encuentren en situación o que hayan sido declarada la situación de adoptabilidad. ¿Qué características presenta esta declaración de situación de adoptabilidad? Es un procedimiento judicial previo, ¿sí?, a la adopción, culmina también con una resolución, con una sentencia, ¿sí? Es decir, hay una resolución que declara al niño, niña o adolescente en situación de adoptabilidad, e inmediatamente después el juez otorga la guarda con fines de adopción a los pretensos adoptantes. El próximo paso, ¿sí?, que es la guarda con fines de adopción. Y tenemos intervención de un órgano administrativo e incluso del asesor de menores que pueden promoverlo. ¿Cuáles son los supuestos de procedencia? ¿En qué casos se da esta declaración de situación de adoptabilidad conforme el 607? Cuando un niño, niña o adolescente se encuentra sin filiación o con los padres fallecidos, ¿sí?, y el organismo administrativo, el Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, no encuentra a familia de origen que pueda ayudarlos, que pueda hacerse cargo de este niño en 30 días. Entonces, el primer supuesto que tenemos contemplado se da en este caso en los cuales el niño no tiene filiación, ¿sí?, o los padres están fallecidos. En esta situación, entonces, el ente administrativo, ¿sí?, el servicio local, que ustedes han estudiado esto en protección de niñez, creo que lo han estudiado, pero básicamente el servicio local es un órgano que depende del Poder Ejecutivo y es el primer órgano de respuesta para la protección y la tutela de los derechos de los niños. En esta situación, entonces, podría darse una declaración de adoptabilidad. No tenemos padres, ¿sí?, el famoso caso de los chicos abandonados, no tiene filiación conocida o los padres han fallecido. El segundo caso es cuando los padres deciden dar en adopción al niño y niña adolescente. Es decir, son los mismos padres los que deciden dar en adopción a su hijo. Y esta manifestación solamente va a poder ser válida si se realiza a partir de los 45 días del nacimiento. ¿Por qué esto se da así? Porque es el periodo de tiempo, ¿sí?, el periodo de tiempo que tiene que ver con el puerperio, el periodo de tiempo en el cual los aspectos emotivos, los aspectos psicológicos de las personas, sobre todo de la madre, están muy, digamos, muy confrontados y muy exaltados a partir o en función del nacimiento. En razón de esto, se entiende que hay que dar un periodo de tiempo para que, sobre todo la madre, pero en este caso está orientado hacia ambos padres, decidan realmente y con calma qué es lo que quieren, ¿sí?, respecto a futuro de sus hijos. Si esta decisión se mantiene incluso después de los 45 días del nacimiento, entonces también va a ser otro supuesto por el cual se pueda declarar la situación de estado de adoptabilidad. Y finalmente, los colores son a propósito, el amarillo, el naranja y el rojo tiene que ver con el orden de conflicto que esto puede generar, ¿sí? Los más fáciles son los de amarillo, un poquito más complicados son los naranjas, y los más complicados son lo que tenemos en rojo, cuando los padres no pueden o no quieren cuidar al niño, niña o adolescente conforme a sus derechos. Es decir, no pueden brindarle o no quieren brindarle, ¿sí?, las herramientas y las asistencias necesarias para garantizar y para cumplir con los derechos que el niño le corresponde. Acá también tenemos la intervención de un organismo, ¿sí?, el servicio local, el organismo administrativo, el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, que adopta lo que se conoce como las medidas excepcionales de protección, las medidas de abrigo, por un plazo máximo de 180 días, para intentar ¿qué? Intentar resolver los motivos que dieron lugar a esta situación. Es decir, estas medidas excepcionales van a actuar cuando hay una amenaza o violación de derechos, ¿sí?, y garantías respecto de estos niños y adolescentes para intentar preservarlos, restituirlos, reparar las consecuencias. Esto tiene que ver con el principio general de sostener a la familia biológica. Acá es donde interviene este servicio, este órgano administrativo, ¿sí?, que responde justamente del Poder Ejecutivo e intenta restituir estos derechos dentro de la misma familia de origen. El principio general, respetar el derecho a vivir en familia. Ahora, pasan 180 días, no se puede lograr esto, entonces en esta situación
Si pasa ese plazo de 180 días, el servicio local entonces dictamina sobre la situación de adoptabilidad. Entonces, este mismo órgano administrativo, si no logra revertir las situaciones por las cuales la familia no podía o no quería cumplir con los derechos de este niño, entonces va a dictaminar y va a elevar el dictamen sobre la situación de adoptabilidad al juez. Esto básicamente son lo mismo que yo les dije recién, lo van a encontrar en la normativa, se lo sinteticé con ese cuadrito porque me parecía más interesante para que ustedes lo puedan entender. Ahí les refiero lo del tema de la medida de abrigo, tienen las normativas, ¿sí?, sobre la cual se sustentan estas medidas, la ley 2661, la 13298 y el decreto reglamentario, junto con la 13634, que son las leyes que de alguna manera les da toda esta pauta en relación a la intervención que puede tener este órgano administrativo. Si la situación de la familia del niño o adolescente no se hubiera revertido, entonces en ese plazo se mantienen las causas que provocaron la vulneración de los derechos, el organismo administrativo de protección que tomó la decisión debe dictaminar inmediatamente sobre la situación de adoptabilidad y en 24 horas la tiene que comunicar al juez. La condición entonces para que pueda dictarse la declaración de adoptabilidad en todos los casos, en todos los supuestos, en el amarillo, en el naranja y en el rojo que les marqué, es que no haya un familiar o un referente afectivo del niño que ofrece asumir, ¿sí?, la guarda o tutela, que ofrece hacerse cargo, ¿sí?, de este niño, y que este familiar sea idóneo de acuerdo al interés. Si hay algún entonces familiar o referente afectivo que quiere asumir el cuidado, ¿sí?, el juez entonces en ese caso no podrá dictar la declaración de adoptabilidad y tendrá que analizar este planteo, esta postura, salvo que este planteo, que ese ofrecimiento sea contrario al interés superior del niño, con lo cual entonces el juez puede avanzar claramente en la declaración de adoptabilidad. El plazo que tiene para dictar, para resolver esta situación, es de 90 días, de acuerdo al 607, ¿y quiénes son los que intervienen como partes en este proceso? Que es muy importante, tanto el niño adolescente, los padres, ¿sí? Los padres son parte en este proceso de declaración de adoptabilidad, el órgano administrativo que ha intervenido e el Ministerio Público, hablamos de las asesorías, ¿sí? El juez puede oír a los parientes y referentes afectivos, pero ya no en calidad de partes. Los que intervienen como partes son estos cuatro: el niño o la niña adolescente, los padres, el organismo administrativo y el Ministerio Público. El juez, entonces, competente es quien ejerció la legalidad de las medidas y debe entrevistarse para oír a los padres, y la sentencia, entonces, va a resolver sobre esta situación de adoptabilidad, y a partir de esta sentencia, entonces, si el juez declara la situación de adoptabilidad, va a pedir los legajos, va a pedir a aquellas personas que se hayan postulado de acuerdo a las características propias de este niño o adolescente, conforme el registro que yo ya les había adelantado, que se lo había explicado antes, para iniciar el proceso de guarda con fines de adopción. Entonces, las etapas del proceso para que ustedes tengan en cuenta: en primer lugar, la declaración de la situación de adoptabilidad, que es lo que yo les digo, guarda con fines de adopción, que van a estudiar mañana, y finalmente el juicio de adopción. De las medidas excepcionales del plazo de 180 días, entonces tenemos que el juez la resuelve en 90 días declarando la situación de adoptabilidad. Este es el primer paso que tenemos dentro de la adopción, ¿sí?, dentro del proceso de adopción grande, general. Y a partir de esto vamos hacia la sentencia de guarda con fines de adopción que van a estudiar mañana, ¿sí?, con el artículo 613, y finalmente, una vez que pasamos de la sentencia de guarda con fines de adopción, para ver cómo funciona el vínculo de adoptante y adoptado, podemos irnos efectivamente hacia el juicio de adopción en sí. Esto es una síntesis simplemente como para que ustedes tengan en cuenta para entender cómo van a seguir mañana con el resto de los pasos o las pautas del proceso de juicio de adopción. Bueno, creo que estoy justo con el tiempo, me parece que ya me van a cortar en cualquier momento el Zoom. ¿Tienen alguna duda, pregunta, algo? Fui más rápido sobre esto último para que podamos llegar a por lo menos darle un vistazo al PowerPoint y que ustedes estén un poquito más orientados. Como siempre, les voy a subir el PowerPoint, les voy a subir el material, y después vamos a ver si conseguimos también la clase grabada para que por lo menos la puedan ver si lo necesitan. A ver, ¿tengo alguna pregunta? ¿Hay clase mañana? La verdad que me matás, no entendería por qué no. Porque el miércoles por medio dijeron que no teníamos. La verdad, me sorprendo con la pregunta, no sabría decirte.
Después voy a consultar, a ver con el resto de los profesores, a ver qué pasó, para ver si podemos avisarles. Yo no tengo información de que si mañana tienen clase o no. La verdad, en ese sentido no te puedo ayudar. Bueno, gracias. A ver. Antes de declaración de adoptabilidad. A ver, ¿cómo es esto? Antes de la declaración de situación de adoptabilidad, el niño o niña no conoce el pretenso adoptante. Claro, exactamente, sí. Para poder avanzar, ¿sí? Por eso les decía que en todo, digamos, el marco de la adopción tenemos etapas que pasar. La primera es la declaración de adoptabilidad, que tiene que ver con el análisis de la situación en la que se encuentra ese chico respecto fundamentalmente a su familia de origen. Cuando no podemos, ¿sí?, lograr cumplir la finalidad que es preservar el vínculo filial, mantener la familia de origen, y tenemos, ¿sí?, que postular a estos chicos para que puedan ser, digamos, avanzar en una adopción, entonces con esa declaración de adoptabilidad y habiendo escuchado a los padres en todo lo que quieran plantear, por eso son parte de este proceso los padres, por eso son los que pueden llegar a hacer algún planteo, ofrecer prueba, oponerse a esta situación de adoptabilidad. Si el juez, pese a todo ello, dice lo mejor para este chico es que este chico pase a una situación de adopción, podamos encontrar a otra familia que le proteja, que lo proteja mejor en sus derechos, con esa declaración de adoptabilidad el chico pasa a otro estado que tiene que ver con la guarda con fines de adopción. En ese punto, en el punto siguiente, que es lo que ustedes van a estudiar mañana, si es que hay clase, si no en la clase que sigue, en ese punto siguiente es donde se da la vinculación, la primera vinculación entre el niño que está en condiciones de adoptabilidad y los pretensos adoptantes que se inscribieron en los registros, que a través de la evaluación le dieron el visto bueno de que son aptos para poder, ¿sí?, lograr postularse como adoptantes y lograr, en su caso, obtener la adopción, y ahí es donde se da el ensamble, ¿sí?, se da el vínculo, se empieza a generar este vínculo entre el niño con los adultos. Antes no, ¿sí? Si no hay una declaración de adoptabilidad o, en su caso, una privación de la responsabilidad parental, porque el efecto se equipara, no puede darse ese vínculo, ¿sí? Al menos desde el punto de vista normativo en cuanto a los pasos que tenemos para lograr una adopción legalmente válida. No sé, creo que respondo ahí la pregunta de Cecilia, ¿sí? Obligado dijo que íbamos a tener clase toda la semana. Acá está, mira, Lucía nos responde con el tema en relación al tema de las clases. Bueno, chicos, si no tienen ninguna otra pregunta, los dejo. Espero que les haya gustado, o por lo menos, y fundamentalmente, que les haya servido. Muy buenas noches para todos, y después les subo el PowerPoint, ¿sí? Bueno, saludos para todos. Acá.